Mr. Time. Bueno, quería decirles como siempre que si les gusta mi canal y no están suscritos, bueno, pues pueden suscribirse para ver nuevos videos y si ya lo están, pueden dejar un comentario, sí, en este video. Bueno, hoy voy a traerles curiosidades, perdón, me había olvidado la palabra, acerca del espacio, obviamente susurrada, ¿no? Acompañada de tapping sobre esto, que esto es un videocassette, quizás algunos de ustedes no lo conocen, pero bueno, se usaba para ver videos en una televisión, no sé si tampoco la conocerán. Bueno, bueno, lo voy a leer de celular, sí, así que bueno, empezamos. Las actuales naves espaciales tripuladas tardarían 700 siglos en llegar a las estrellas más cercanas. La Luna está 400 veces más cerca de la Tierra que el Sol y es exactamente 400 veces más pequeña que este. La Estación Espacial Internacional pesa cerca de 500 toneladas y tiene las dimensiones de un campo de fútbol. Los astronautas trajeron aproximadamente 360 kilos de rocas lunares a la Tierra, la mayoría de las cuales no ha sido analizada. Saturno flotaría si se pudiera encontrar un océano lo suficientemente grande. Se cree que hace 65 millones de años el impacto de un asteroide liberó la energía equivalente a 10 millones de bombas H, o sea, bombas atómicas. Se estima que la temperatura en el centro de la Tierra es de 5.500 grados Celsius. En la actualidad, más de 4.000 satélites orbitan nuestro planeta. Venus es así de brillante a causa de su gruesa capa de nubes que refleja el Sol. En nuestra galaxia, la Vía Láctea, hay más de 150.000 millones de estrellas. Los científicos han descubierto alrededor de 200 planetas fuera de nuestro sistema solar. El Sol tarda aproximadamente 220 millones de años en completar una revolución alrededor de la Vía Láctea. Dentro de 5.000 millones de años, el Sol se quedará sin combustible y se convertirá en una gigante roja. Alrededor de 1.000 billones de neutrinos del Sol habrán atravesado tu cuerpo mientras lees esta frase. Si cada estrella de la Vía Láctea tuviese el tamaño de un grano de sal, entre todas podrían llenar una piscina olímpica. Saturno tiene una nube hexagonal de 250.000 kilómetros de ancho en su polo norte. El núcleo de una estrella está a 15 millones de grados Celsius. Un grano de arena a esta temperatura mataría a cualquiera a 150 kilómetros de distancia. La gran mancha roja de Júpiter es una tormenta continua de 300 años de antigüedad. 3 planetas como la Tierra podrían caber en ella. La Luna es el único astro, aparte de la Tierra, que el ser humano ha pisado. La pisada que dejaron los primeros astronautas en 1969 todavía sigue conservada por la falta de atmósfera y viento. Un fotón tarda de media 170.000 años en llegar del núcleo del Sol hasta la superficie. El mismo fotón solo tarda 8 minutos en llegar desde la superficie hasta la Tierra. En la Luna hay espejos dejados ahí por astronautas que se usan para medir con láser la distancia con la Tierra con gran precisión. El Sol es 300.000 veces más grande que la Tierra. La temperatura de la superficie de la Luna es de 107 grados durante el día y menos 153 grados centígrados durante la noche. El Sol no está quieto, orbita la galaxia cada 200 millones de años, una distancia de 100.000
frases del espacio las voy a terminar por ahí, ¿sí? Y ahora también quería pedir perdón primero porque no hice el tapping, así que voy a hacer un poco ahora. Mientras les explico lo que se viene en el video. Ahora, y como un bonus, quiero decir frases de Carl Sagan. Muchos quizás no lo conozcan, pero Carl Sagan fue un escritor y divulgador científico, astrónomo, astrofísico. Y bueno, a mí lo que más me gusta de él era su faceta de divulgador científico. Porque este, por ejemplo, video es del programa del llamado Cosmos. Un programa que estaba muy bueno. También hay una nueva versión que salió hace unos años, que, bueno, la hace otra persona, obviamente. Y como divulgador científico era muy bueno, ya que explicaba cosas muy complicadas y te las hacía entender de una manera sencilla. Él quería llevar la ciencia, el espacio, a las masas, o sea, para el conocimiento al público en general, obviamente. Así que quiero decir una frase de él ahora sí. Empezamos con las frases de Carl Sagan. En algún lugar, algo increíble está esperando a ser descubierto. Cada uno de nosotros es una preciosidad, en una perspectiva cósmica. Si alguien discrepa de tus opiniones, déjalo vivir. En un trillón de galaxias nunca hallarías a alguien igual. El nitrógeno presente en nuestro ADN, el calcio de nuestros dientes, el hierro de nuestra sangre, el carbono en la tarta de manzana, todos fueron creados en el interior de estrellas que chocaron entre sí. Estamos hechos del material de las estrellas. La ciencia no es solamente compatible con la espiritualidad, sino que es una profunda fuente de espiritualidad. En mi opinión, es mucho mejor entender el universo tal como es que persistir en el engaño, a pesar de que éste sea confortable. Una reivindicación extraordinaria precisa de evidencias extraordinarias. La imaginación nos lleva a mundos en los que nunca estuvimos. Somos como mariposas que vuelan durante un día, pensando que lo harán para siempre. Leer nos permite viajar a través del tiempo, tocar con la punta de los dedos la sabiduría de nuestros ancestros. El universo es un sitio bastante amplio. Si solo estamos nosotros, me parecería un auténtico desperdicio de espacio. La carrera militar con armas nucleares es como dos enemigos frente a frente, con bidones de gasolina y fuego. No quiero creer, quiero saber. Y bueno, eso es por